Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar de una manera resumida y no con toda la profundidad de la que se pueda hablar sobre el tema de las maldiciones generacionales. Existieron y aún existen, pueden afectarnos este tipo de maldiciones a día de hoy, incluso si somos cristianos. Son algunas de las preguntas que vamos a ver hoy. Entonces vamos a estar trayendo algo de luz sobre este asunto que muchas veces es bastante polémico y trae falsas doctrinas, falsas creencias dentro de la propia Iglesia de Jesucristo. Lo primero de todo, ¿existieron las maldiciones generacionales según la palabra de Dios? Para ello vamos a empezar leyendo algunos pasajes de la palabra de Dios. Empezando por Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces tenemos aquí ya un primer pasaje donde nos habla que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera o cuarta generación. Esto mismo lo vamos a encontrar repetido, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo mismo que en el pasaje anterior que habíamos leído. Y vamos a encontrarlo también, por ejemplo, en el libro de Números. En Números, capítulo 14, versículo 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Lo mismo de los otros dos capítulos. Y también lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el mismo, el mismo mensaje. Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y por poner otro ejemplo, en el libro de Jeremías 32, capítulo 32 y versículo 18. Va a citar Jeremías esto que hemos leído ya en los libros de Éxodo, Número y Deuteronomio. Jeremías 32, 18 y dice que hacen misericordia a millares y castigan la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces creo que después de leer estos pasajes es evidente que las maldiciones generacionales existieron. Están declaradas por Dios como un hecho que se encuentra en su palabra. Si una persona peca, o sea, desobedece a Dios, existe la posibilidad que el Señor no solo cargue el precio del pecado en el que generó el pecado,
sino que las consecuencias del mismo pecado repercutan en la descendencia del pecador. O sea, que algunas de las maldiciones por la desobediencia a Dios sean cargadas por los hijos del pecador. ¿Y qué tipo de maldiciones pueden recaer en la persona? Pues las que nos describe la palabra. Esto lo encontramos en una lista muy amplia en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15 al 68, una lista enorme de maldiciones que caen sobre aquellos que cometen pecado. O sea, vamos a leer, por leer un trozo, pero esto es enorme, la lista que encontramos aquí. Dice así la palabra, versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Me paro ya aquí simplemente para decir, cualquier pecado, cualquier tipo de pecado, independientemente del que sea, puede derivar en cualquiera de estas maldiciones descritas. O sea, si uno no cumple todos los mandamientos, puede derivar cualquiera de estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto tus ovejas. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, de la planta de los pies hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirá a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá.
plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Podríamos seguir hasta el versículo 68, donde se describen maldiciones y maldiciones y maldiciones a causa del pecado. El pecado puede producir, como digo, cualquiera de estas maldiciones que están descritas en el pasaje del capítulo 28 de Deuteronomio, una de las que hemos leído y de las que falta. Y no solo en el pecador, sino en su descendencia, conforme Dios lo estableció. Y esto no solo hay que verlo a nivel familiar, a nivel nación funciona bajo el mismo principio. Una nación donde una generación hace lo malo puede provocar que una serie de maldiciones recaiga sobre las generaciones futuras a causa del pecado cometido. Esto aparentemente parece terrible e injusto, pero todo tiene un propósito, y este no es otro que reconocer la autoridad y soberanía de Dios, ya que este principio, desde que Dios lo declaró, no es un principio inamovible o que no exista escapatoria de él, para nada de esto. Es un principio declarado con un fundamento de volverse a Dios y entender que Él es el único camino para la salvación de la perdición eterna. Fijémonos con detalle, por ejemplo, en el primer pasaje que leímos, el de Éxodo capítulo 20, los versículos 5 y 6, que decía, no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, solo ver los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, en el versículo 5, Dios nos muestra la maldición, el principio de la maldición generacional. Y en el versículo 6 nos muestra la escapatoria a ella. O sea, en un versículo la maldición e inmediatamente en el versículo 6 nos muestra la vía de escape a la misma maldición. La misericordia que se encuentra en él, para los que se vuelven a su camino, el camino de la palabra de Dios. O sea, para los que se arrepienten. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo. Cómo Dios está a punto de maldecir a todo Israel, incluida la descendencia, por el pecado y la incredulidad del pueblo de Dios, por su rebeldía. Justo después del evento que ocurre cuando se encuentra el pueblo en el desierto, después de los espías haber ido a visitar la tierra prometida, y regresan a informar a Moisés y al resto del pueblo de la situación de la tierra prometida. Vamos a leer en Números, capítulo 14, versículo 17 al 19. Recordemos, en este pasaje, antes de lo que está pasando aquí, han ido los espías, han regresado, han visto los gigantes, muchas dificultades para poder acceder a la tierra prometida y en su mayoría vienen todos moralmente decaídos, a excepción de Caleb y Josué, que son los únicos que mantienen la fe en el Señor. Y ante esto la ira de Dios se levanta por la falta de fe que existe en toda la congregación de Israel, a excepción de estos dos hombres. Como digo, Números capítulo 14, versículo 17 dice, ahora pues,
Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés, que es el que está aquí hablando, sabía que si no intercedía por el pueblo, no solo iban a pagar por el pecado lo que los causaron, sino que sus descendientes cargarían con la maldición de sus padres. Y estos se verían obligados a seguir seguramente muchos más años en el desierto dando vueltas antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, en este pasaje, Moisés recuerda las palabras de Dios en el versículo 18. Reconoce que el que causó el pecado debe pagar sí o sí. Sabe que este pecado puede tener consecuencias en las generaciones futuras. Y es por esto que clama a la misericordia que el propio Dios disponibilizó en su palabra. Y Moisés clama misericordia. No por el pecador, sino por las generaciones futuras, las cuales, a pesar de no cometer el pecado, sí van a tener que soportar el pecado de los padres. Entonces Dios aplica la misericordia prometida en su palabra. En el versículo 20 al 23 vamos a leer. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, en un momento donde está a punto de ser declarada por Dios una maldición generacional a todo Israel, pero démonos cuenta, antes de ser declarada por Dios esta maldición, Moisés, conocedor de la palabra de Dios y de lo que iba a ocurrir si no intercedía, intercede y evita daños mayores sobre la congregación. O sea, no niega que hay unos culpables, como encontramos en el versículo 18, cuando dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pero sí reclama la misericordia para las generaciones futuras de Israel, para que esa maldición no recaiga sobre los hijos de los pecadores. Ahora, en la palabra de Dios encontramos muchos momentos donde estas maldiciones son llevadas a cabo y entran en acción. Por poner un ejemplo, tenemos el caso de David tras el asesinato de Urías. Esto lo encontramos en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 5 al 14. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esto recordemos porque le está contando el profeta Natán a David en forma de historia o de parábola el pecado que el propio David había hecho y cómo David juzgaría al hombre que ha cometido tal pecado o tal maldad. Y David juzga ante su juicio que tal persona es digna de muerte. Versículo 6, y sigue David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel,
y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Este es un caso evidente donde el pecado de David hace cargar una serie de maldiciones para su descendencia, que incluso se analiza el detalle, se alarga esta maldición más allá de sus hijos. Por ejemplo, en el reinado del nieto de David, Roboam, que Israel se divide, manifestándose claramente, por ejemplo, la maldición de conflicto dentro de su misma casa, dentro de Israel, profetizada en este versículo 10 que hemos leído. Misma maldición manifestada con sus hijos intentando asaltar el trono del propio David. E incluso, como vemos, el pecado de David deriva en la muerte del niño nacido de la mujer de Urías, otra ramificación más de la maldición generacional. En todo este caso nos damos cuenta que a diferencia de Moisés, el cual clamó a Dios para evitar la maldición, pero muy importante, antes del juicio de Dios, esto es muy importante, porque Moisés clamó antes de que se declarara el juicio de Dios. David escucha el juicio sobre la descendencia antes de arrepentirse y reconocer el pecado. Pero, claro, el juicio hacia la descendencia, o sea, la maldición generacional, ya estaba lanzada. Eso sí, a pesar de ser un pecado de muerte el que cometió David, tal y cual como lo declara el propio David, juzgándose a sí mismo sin él saberlo, al Dios, al Dios no haber aún declarado juicio sobre este asunto, y antes de hacerlo, David es cuando se declara culpable. Es por esto que Dios, en su misericordia, perdona la vida de David. O sea, David reconoce el pecado y entendemos que se arrepiente ante Dios de este pecado que cometió. Y Dios aplica la misericordia sobre una muerte que la tenía prácticamente asegurada en ese momento. Pero el arrepentimiento es lo que le salva. El arrepentimiento recibiendo la misericordia de Dios. Quizás la muerte del hijo de David, nacido de esta relación, puede ser el punto más polémico en este caso, ya que si David ha reconocido el pecado, ¿por qué Dios mantiene y lanza otra maldición generacional sobre el hijo que nació del adulterio? O sea, esto quizás puede ser el punto más polémico, porque en el versículo 13 David se arrepiente, entendemos, y en el 14 Dios insiste en la maldición generacional. O sea, aquí podría decir, aquí pasa algo, ¿no? Parece algo extraño, ¿no? Leyendo este pasaje, que ya digo que
que es complicado de entender a primera vista, creo, mi modo de entender este pasaje, tengo que decirlo, puede que otra persona lea este pasaje y tiene otro entendimiento o ve las cosas diferentes. Pero desde mi punto de vista, creo que David no es capaz de ver la magnitud de lo que ha hecho. Y él reconoce el pecado de haber cometido adulterio con la mujer de Urías y cometer el asesinato de Urías. Estos pecados los reconoce y se arrepiente ante Dios. Pero es probable que no tuviera el discernimiento para darse cuenta que esto que él cometió, estos pecados que él cometió, derivó en otro pecado. Un pecado que él no se dio ni cuenta. Inicialmente, por lo menos. El provocar que otra persona cometa pecado contra Dios. El pecado que cometieron los enemigos de Dios al blasfemar. O sea, el pecado de David incitó a otros a pecar directamente contra Dios. Y David, al no arrepentirse por esta causa, que quizás conocía, seguramente conocía que estaban blasfemando y que estaban riéndose de la situación que estaba ocurriendo dentro de la propia casa de David con el tema de Urías, pero al no reconocerlo ante Dios, esta situación, David, o sea, David no se arrepintió de ella ante Dios cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Entonces Dios hace pagar a David con la muerte del niño. Por eso en el versículo 14 dice Dios más por cuanto. O sea, ya separa el tema el tema que va a hablar del versículo 14 de todo lo demás. Cuando dice más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, la blasfemia contra los enemigos que cometieron los enemigos de Jehová es algo de lo cual David no se había arrepentido, aún sabiendo. Seguramente lo sabía. O sea, era quizá la comidilla de lo que hablaba la gente de esos momentos, ¿no? Quizá era demasiado evidente que David quería matar a Urías. Y entonces todos se reirían de qué asesino es David, que ha matado a Urías, ha provocado la muerte de Urías. No sabemos exactamente bien, pero seguramente va por ahí las cosas, ¿no? Como fue al final, si el rey que está puesto por Dios, vaya Dios, que mantiene un rey asesino. No sabemos, pero blasfemaron al final contra Dios esta gente. Y de esto no se arrepintió David, porque él provocó este pecado. Entonces, por esto cae la maldición generacional sobre el hijo nacido en el adulterio. Hijo que, por mucho que después clama a David, eh, Dios mantiene su juicio, como no podría ser de otra manera. Y mantiene que debe de morir y termina muriendo este niño. Otro punto polémico en este preciso caso es que en este caso Dios alguien podría decir que estaría incumpliendo el siguiente mandato. Un mandato descrito en Deuteronomio 24, versículo 16, que dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por sus pecados. Este mandato de Dios se ha malinterpretado muchas veces o no se ha querido entender lo que quiere decir realmente. Y no significa que Dios no pueda permitir la muerte de un hijo por el pecado de su padre. Lo hemos visto con David. Por el pecado de David muere el hijo. Entonces, ¿que está Dios violando su propio mandato? No. No está violando. Lo que quiere decir este pasaje que nadie debe tomar venganza sobre la vida
de un hijo sobre un asunto que ha hecho un padre o viceversa. Algo que ha hecho el padre que lo pague el hijo o la familia. Y esto nos queda claro si leemos otro pasaje donde esto se lleva también a la práctica. En Segunda de Reyes, versículo 14, capítulo 14, versículo 6, dice así en este versículo. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. O sea, aquí queda más claro el entendimiento de lo que quería decir Dios en Deuteronomio 24:16. No es que Dios a través de la maldición generacional no puede arrebatar la vida de un hijo, sino que nosotros, un mandato de Dios para el hombre, no podemos juzgar la maldad que ha cometido una persona en sus familiares, descendientes, no. El pecado lo tiene que pagar quien lo cometió en un juicio, pero un juicio hecho es por los hombres. A esto lo que quiere decir, porque hay mucha tradición en muchas sociedades del mundo, muchos países, donde por el pecado que ha cometido un miembro de la familia, paga toda la familia. Y Dios dice que esto no es así. No debe de ser así. ¿Que él lo puede hacer? Sí. ¿A través de una maldición generacional? Sí. ¿Que lo debemos hacer nosotros por la justicia humana? No. Nosotros tenemos que juzgar al que comete el delito, no a la familia, al hijo, al padre, al sobrino, al abuelo, no de eso. Paga quien comete el delito. Entonces, la justicia humana debe aplicarse sobre el que cometió el pecado o delito y no sobre su descendiente o ascendiente. Entonces, como hemos dicho, Deuteronomio 24:16 no es de aplicación espiritual. Esto es lo más importante. Como ejemplo de esto, lo que vimos de Dios con la muerte del hijo de David. Porque si no, estaría violando su propia ley. Y Dios no es justo, verdadero y no viola su ley. O sea, no puede violar su ley. Porque si no, violaría su santidad. Algo que es inconcebible. Entonces, llegado a este punto, queda claro que las maldiciones generacionales existieron. Está claro. Pero hay quien diga que ya fueron abolidas y ya no existen porque, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 18, capítulo 18, en los versículos 2 y 3 dice lo siguiente. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron la uva agria y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vive yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Cuando aquí, por ejemplo, en el versículo donde dice, los padres comieron las uvas agrias, se refiere a los padres cometieron el pecado. Y cuando dice, y los dientes de los hijos tienen la dentera, o sea, las consecuencias del pecado. O sea, los padres cometen el pecado y las consecuencias las sufren los hijos. Y dice Dios que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Entonces, hay muchos que se paran aquí al leer este texto y ni se preocupan en seguir leyendo los demás versículos siguientes, ni recordar lo que Dios ya había dicho antes, lo que leímos en Éxodo o en Deuteronomio, nada. Y entonces pues se queda y dice, pues están abolidas las maldiciones generacionales, ¿no? Pues lo dice la palabra, ya nadie más sufrirá
del pecado del padre sobre el hijo no cargará eso, porque como los padres comieron la uva agria, ya los hijos no van a sufrir la dentera, ya no se dirá este refrán, ¿no? Pero si recordamos en lo que leímos antes de Éxodo y Deuteronomio, ya Dios, ya Dios nos dijo que Dios hace misericordia al arrepentido, al que se vuelve al camino del Señor. Y es de este mismo concepto, esto mismo que ya estaba hablado en Éxodo, en Deuteronomio, que hemos leído antes de la misericordia a esta maldición generacional, que va a insistir y va a especificar y va a profundizar Dios en este pasaje de Ezequiel 18. O sea, aquí se va a hacer un énfasis con más profundidad de eso mismo, de la misericordia de Dios hacia el arrepentido, ¿no? Hacia el arrepentido. Entonces, lo mejor, leer el pasaje entero. Vamos a seguir leyendo versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 32 para entender a quién realmente no le afecta la maldición generacional que va a ser al arrepentido. O sea, esto va a ser la clave, que es el que recibe la misericordia de Dios. Versículo 4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, quedémonos con esto, el hombre que fuere justo, el justo ante Dios. Versículo 6, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare las mujeres de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombres y hombres, en mi ordenanza caminare y guardare mi decreto para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El justo vivirá, el justo vivirá. Esto nos debe empezar a sonar a otros pasajes de la palabra. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare las mujeres de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robo, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendró hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, o sea, no sigue el camino del padre. No comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimirá a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robo. Al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere. Guardaré mi decreto y anduviere en mi ordenanza. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Por qué? Porque está en el camino de Dios. O sea, él se arrepintió de los pecados de su padre, de los caminos de su padre. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El justo
vivirá de nuevo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y seguimos. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Insistencia del justo vivirá. El justo vivirá. Y saltando ya para los versículos 31 y 32 que dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos. ¿Qué es esto? Arrepentiros y viviréis. Arrepentirse para alcanzar la justificación. La clave de estos versículos, como hemos leído y que se repite continuamente en la palabra justicia, justo, es el justo, el hombre arrepentido y que se entrega a Dios por medio de la fe en su palabra, el que puede esquivar este tipo de maldiciones generacionales. O sea, como ya dijo Dios en Éxodo o Deuteronomio, a través de su misericordia. El que busca la misericordia de Dios la hallará. Tal cual la buscó Moisés. Moisés buscó la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, en el pasaje que estuvimos leyendo antes. Este pasaje de Ezequiel viene debido a que los israelitas no buscaban el camino de Dios ni su misericordia. Simplemente se cruzaban de brazos y esperaban resignados la llegada de la maldición de Dios. Una forma de achacar el mal que venía. Un mal que venía ¿de quién? De Dios. La culpa de Dios. ¿Por qué nos caen estos males? Por Dios. La culpa es de Dios. Y no asumir la responsabilidad individual. Una responsabilidad que sería arrepentirse de sus pecados. Cosa que no buscaban. Sino que esperaban de brazos cruzados la llegada de esa maldición. O sea, esto se resume a eso. Entonces, el eje donde gira todo el pasaje este del capítulo 18 de Ezequiel es sobre la responsabilidad individual que hay en cada individuo para con Dios. Esto es el eje principal del pasaje. Esta manera de actuar de Israel, este cruzarse de brazos, lo vemos, por ejemplo, en otro pasaje donde con connotaciones similares a este, en el libro de Lamentaciones, capítulo 5 y versículo 7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Entonces se repite la misma queja por parte de Israel, achacando la culpa a los padres, y nadie busca la misericordia de Dios. Nadie busca volverse al camino de Dios. Y llegado aquí, entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Pues en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1,
dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los justificados? Nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos somos justificados, somos justos ante Dios. ¿Mediante el qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sacrificio de Cristo. Lo mismo, lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados a través de Cristo. Cristo cargó nuestro pecado en él. Entonces fuimos hechos justicia a través de Cristo. Con esto, entonces, un cristiano no puede estar bajo una maldición generacional. Un cristiano es justo, justificado por Cristo. Está justificado ante los ojos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser justo, no cargamos o no cargamos ya una maldición o no podemos cargar una maldición generacional. Esa maldición queda desatada o anulada en el momento que nos convertimos en justos ante los ojos de Dios. Cuando nos convertimos en cristianos, nos convertimos en justos. La conversión en cristianos nos liberó del poder del pecado y de la ley. Por ejemplo, en Romanos 6, 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera. O sea, no estamos ya bajo la ley. El cristiano no se encuentra bajo la ley. No significa que no debamos buscar cumplir la palabra de Dios, sino que no estamos bajo el pacto de la ley, sino estamos bajo el pacto de la gracia. Hemos salido del pacto de la ley para entrar en el pacto de la gracia. Esa es la situación del cristiano. Ya que dentro de la ley, quien se encuentra dentro de la ley, o sea, el que no ha recibido la gracia de Jesucristo, o sea, el resto del mundo, tiene que saber que al encontrarse dentro de la ley se encuentran las maldiciones generacionales. O sea, esto hay que tenerlo claro. En Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de esclavitud. O sea, Cristo nos liberó ¿de qué? De la ley. Nos libró de la carga, de la condena que nos marcaba la ley de Dios. No porque la ley fuera mala, como dice la palabra, la ley es santa, pero el pecado se aprovechó de la ley. Y, Cristo nos liberó de la ley y del pecado por consecuencia. Nadie puede llegar en una congregación y achacar que los problemas que sufre un cristiano, si la persona es verdaderamente cristiana, o sea, verdaderamente cristiana, no de palabra, no de apariencia simplemente, sino que en su corazón realmente se ha convertido a Cristo, o sea, se ha hecho cristiano, se ha arrepentido de su vida pasada, ha aceptado a la palabra, a Cristo como su Señor. Esto es algo que solo lo puede saber la misma persona y Dios. Esto también debe de ser claro. Nosotros podemos intuir por su fruto, pero es muy difícil saber si una persona realmente se ha convertido realmente. No debemos andar juzgando. Yo desde mi punto de vista, cualquier persona que diga que es cristiana, debemos tomarla por cristiana hasta que nos demuestre que no lo es. O sea, es mi recomendación. Ya está. Yo creo que Pablo hacía lo mismo, si estudiamos la palabra. En caso de duda consideraba el que se decía hermano, hermano. Y cuando
mostraba por sus frutos que no era, pues ya lo descartaba como hermano. Entonces, como nosotros no podemos saber, solo Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre, quiénes son los convertidos y quiénes no, lo mejor es aceptar a todo el que diga que es cristiano cristiano y que Dios juzgue a cada uno. Ya está. Entonces, como digo, nadie puede llegar a una congregación y achacar que los problemas que sufre un cristiano son por una maldición generacional. Porque esto, como hemos estado viendo, sería una aberración en base a las escrituras. Y ya ni hablamos cuando recomienda que si imposición de manos, que si diferentes tipos de rituales para sanar la maldición generacional, etc. ¿O es que Cristo no cargó con todos nuestros pecados para que el Padre nos viera justos por causa del Hijo? Porque quien diga que cargamos con una maldición, algún cristiano carga con una maldición generacional, también indirectamente lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. O sea, el poder de Cristo no fue suficiente, o sea, el poder de Dios no es todopoderoso ni nos ha liberado del pecado, es lo que están diciendo. O sea, para que nos demos cuenta de las implicaciones que lleva a decir cosas de esta magnitud. Ahora, claro, tampoco se puede decir que no existan las maldiciones generacionales actualmente. Si una persona no es cristiana, no está justificada por Cristo. Entonces, no vive en el pacto de la gracia. Y si no está en el pacto de la gracia, la palabra lo coloca bajo la ley, que se encuentra bajo el pacto de la ley. Sigue en la ley. Y si sigue la ley, ahí sí puede estar bajo una maldición generacional en su vida, tal cual lo define la ley de Dios. En Romanos 6, vamos a volver a leer Romanos 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si no se está bajo la gracia, se está bajo la ley, es lo que también quiere decir este pasaje. No es que de la gracia te puedas volver a la ley, eso es imposible. Tú has roto ya, cuando entras en la gracia, se ha roto el pacto de la ley en ti. Pero si tú no has aceptado la gracia, te mantienes con el antiguo pacto, el pacto de la ley. En Gálatas 5, 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo mismo. Si en el Espíritu Santo estamos bajo la ley, ya que el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. En Romanos 7, versículo 4, dice, de manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, quien no está en la gracia de Cristo se encuentra en la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿No nos recuerda esto a lo que leímos antes de Ezequiel? Y si se está, como dice este pasaje, si se está en la ley es efectiva al 100%, incluyéndola con todas sus maldiciones. O sea, el que está bajo la ley se somete completamente a la ley, no es una parte de la ley, no es el 50% de la ley, es la ley al 100%.
O se está en la ley al 100% o se está en la gracia al 100%. No hay términos medios, está en un pacto, está en el otro pacto. No hay pactos intermedios, ni vuelta atrás, ni vuelta adelante. O se está en la ley o se ha roto el pacto de la ley para irse a la gracia. Y una vez que está en la gracia no puede romper el pacto de la gracia. Pero bueno, eso ya sería entrar en, en- en un estudio muchísimo más profundo. Hay otro pasaje en la palabra donde ya se nos garantiza que las maldiciones generacionales no afectarán a los que se encuentren en el nuevo pacto, o sea, en la gracia. Y esto viene profetizado en Jeremías 31. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 29. Vamos a leer del 29 al 33. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Me paro aquí un momentino porque mucha gente lee estos dos versículos y como viene otro título, separan estos dos versículos, por ejemplo, del resto del desarrollo del texto. Nosotros deberíamos haber empezado desde el principio del capítulo, pero todo es un desarrollo aquí. Entonces, el versículo 30 no es que ponga punto final a este desarrollo, sino que este desarrollo sigue en los versículos 31, 32, 33 en adelante. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos me serán, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, nos está ligando el final de las maldiciones generacionales al nuevo pacto. Lo mismo que hemos encontrado en el Nuevo Testamento. Lo mismo que venía ya dicho en el libro de Ezequiel. Lo mismo que ya venía de Éxodo. O sea, al final la palabra de Dios se está cumpliendo continuamente. Indiferentemente del tiempo, Dios está diciendo lo mismo. Lo mismo que dijo en Éxodo, lo dijo a través de los profetas del Antiguo Testamento y lo repitió o lo afirmó en el Nuevo Testamento. Entonces, a modo de conclusión, para concluir todas estas ideas que hemos ido mirando. Existieron y existen las maldiciones generacionales. Pero todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor es visto por Dios como justo. Y por ende, al aceptar la misericordia de la gracia de Dios, es libre del pecado de los padres. Es libre de las maldiciones generacionales. Ahora, muchas veces todos luchamos con pecados en concreto que muchas veces se resisten a la voluntad del Espíritu. Y recaemos muchas veces en el mismo pecado. Pecados que ya se practicaban en nuestra familia y nosotros recaemos en estos pecados, llamémoslos pecados familiares. ¿Por qué? Porque nuestra carne, la maldad que reside en ella, disfruta de esa desobediencia en concreto a Dios. Aunque el espíritu luche, caemos. Y esto no es una maldición generacional. Esto es de lo que nos habla Romanos
capítulo 7, versículo 18 hasta el final del 25. Dice 18. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, el pecado reside en la carne de cada uno. La maldad reside en cada uno de nosotros. Independientemente si somos cristianos o no. La carne carga pecado. La diferencia que el cristiano tiene su espíritu que se enseñorea, que es su Señor. No es el pecado el Señor, sino el espíritu. No es la carne la que se enseñorea ya, es el espíritu. Y entonces en el cristiano sí hay una lucha entre el espíritu y la carne. En el no cristiano no existe esta lucha. Domina el pecado y es el pecado del Señor de ese cuerpo. La maldición generacional surge cuando uno peca y las consecuencias de su pecado recaen sobre su descendencia a futuro, como dice la palabra, hasta la cuarta generación. Lo vimos en el caso de David, él pecó y las consecuencias recayeron en sus hijos y nietos. Y el fin de las mismas, de las maldiciones generacionales, en esa situación de máxima aflicción, donde las maldiciones nos acechan y nos ahogan, solo nos lleva a que tenemos una sola salida, y es clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros, reconociéndolo como nuestro Señor, recibiendo su gracia, liberándonos del yugo del pecado y la ley. Y ya para terminar, y muy, muy importante, no juzguemos nunca. No estamos llamados para juzgar, sino para predicar la palabra. Porque de este mismo asunto de las maldiciones generacionales se les puso al mismo Jesús por parte de los discípulos, inquiriendo esto al maestro si las consecuencias de la ceguera en un hombre era por su propio pecado o por el pecado de sus padres, o sea, una maldición generacional. Entonces los discípulos estaban intentando juzgar el caso de un ciego. Y la respuesta de Jesús es un llamado a no juzgar aquello que no conocemos, aquello que desconocemos. Esta es la respuesta de Jesús que la encontramos en Juan 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. O sea, esto es una respuesta lapidaria a los discípulos que estaban juzgando a este hombre ciego. Es una bofetada realmente de Cristo a sus discípulos para aprendizaje. Entonces, dejemos el juicio a nuestro Señor y simplemente dediquémonos nuestro tiempo a difundir la palabra de nuestro Señor y Maestro Jesús, porque solo el Señor es el único capaz de escudriñar el corazón del hombre, solo Dios.
Solo Dios conoce el corazón del hombre. Nosotros no conocemos los corazones, ni de nuestro propio corazón llegamos a conocerlo en profundidad. Solo Dios conoce nuestro propio corazón. ¿Cómo vamos a conocer el corazón de hombres ajenos? Imposible. Y, y los discípulos pues cayeron en este error y querían achacarle al ciego de un pecado propio o un pecado generacional. Y el hombre, como dijo Jesús, no era ciego ni por una cosa ni por la otra, sino para que se manifestara las obras de Dios. O sea, y realmente, como vemos, estaba uno de los propósitos era darle una bofetada de humildad a sus discípulos. O sea, el fin de este ciego realmente mostrar que el hombre no debe de juzgar a otro hombre. Fue parte del propósito. No solo para hacer el milagro de darle la vista al ciego, sino para mostrarles también a los discípulos este propósito, de que la justicia recae en Dios, no en el hombre. Nuestro propósito nos puso Dios, predicar la palabra. Ese es simplemente. Y para un propósito que nos pone, un mandato claro, que es predicar la palabra y estudiarla, muchas veces entre los cristianos es lo que se niega a hacer. O sea, no se llega a hacer este mandato. Y nos centramos en otras cosas secundarias, que sí son importantes dentro de la vida cristiana, pero no tan fundamentales como el mandato que nos deja Cristo, que es la de predicar la palabra y estudiarla, como es obvio, porque no podemos predicar aquello que no estudiamos. Entonces, la prédica y el estudio de la palabra es la base fundamental de cualquier cristiano. Después vendrá todo lo demás, pero si no empezamos por ahí, no podemos empezar la casa por el tejado, ¿no? Entonces, y mucho menos adquirir competencias a las cuales Dios no nos ha llamado en ninguna circunstancia. O sea, no estamos llamados a juzgar. Otra cosa es que alguien se declare culpable de algo o diga he hecho esto, es obvio. Hay cosas que son obvias o hay delitos que son a ojos abiertos ante todo el mundo y claro, ante muchos testigos. Entonces, no hay que dudar de decir, pues, lo que has hecho es incorrecto. Pero cuando las cosas son obvias y evidentes y claras y declaradas y que hay testimonios y que está claro las cosas, tenemos ejemplos de eso en la palabra, como el descrito por Pablo en el caso del muchacho que se acostó con la mujer de su padre, el cual Pablo lo entrega a Satanás, ¿no? Para guardar su salvación. Es un caso, o como nos explica Cristo, cuando ocurre algo en una congregación que es evidente, hablar con el pecador para que se arrepienta de su pecado. Pero son ante situaciones evidentes, no ante suposiciones, sino cosas evidentes donde hay testigos, donde a lo mejor ya lo sabe todo el mundo. El propio que ha cometido el pecado se está creciendo ante ese mismo pecado, se cree impune ante el pecado, ¿no? Un pecado que sea evidente, por decir algo que ha pasado, vamos, ahora, ¿no? Que estaba viendo, de que si un líder de una iglesia se casa con otro hombre, ¿no? O sea, es un pecado evidente, ¿no? Eso es para coger y levantarse de los cristianos que están ahí delante, llamarlo arrepentimiento y si no acepta, coger y irse de esa iglesia corriendo. Eso es un pecado evidente. Si el propio que comete el pecado lo dice abiertamente y nosotros conocemos la palabra, pues ¿qué nos queda a nosotros? Llamar a arrepentimiento a esa persona, lo que nos dice la palabra. Y si se arrepiente, perdonarlo. Y si no se arrepiente, pues entregarlo a Satanás, o sea, para que Satanás se encargue de él. Porque que nosotros declaremos que se entrega a ese hombre a Satanás va a estar respaldado por Dios. Porque es algo evidente de su palabra que se está incumpliendo y que está haciendo mucho daño a muchos hermanos y que puede convertirse en que muchos otros hermanos caigan en pecado. Fue el caso de David que provocó que cayeran en pecado otros hombres.
con el caso de la muerte de Urías y del adulterio con la mujer de Urías. Entonces, quedémonos con esto de no juzgar a nadie. Ya está un juez, es Dios. Ese es nuestro juez. Él verá los corazones, él es el único que puede ver los corazones y es el único que conoce los corazones de los hombres. Y como dice su palabra, los corazones de los hombres son malos. Todos. Siendo cristianos o no cristianos. Todos son malos. Pablo, con todo el Espíritu Santo en él, con toda la gracia en él, reconoce en lo que hemos leído en Romanos 7 que la maldad reside en su cuerpo. Y hasta que no, su cuerpo no perezca, cuando no pereciera su cuerpo físico, su carne no pereciera, no recibiría un cuerpo glorificado, el cual ya no contiene pecado. Porque aunque tenga el espíritu renovado, tenga el Espíritu Santo en él, su espíritu humano renovado, que tenga la palabra, la justicia de Dios en él, el pecado sigue resistiendo en la carne hasta que la carne sea destruida. Y entonces solo vuelve a ser el hombre perfecto cuando alcanza la glorificación. Y ese es el final o el propósito final de todo cristiano, alcanzar la glorificación y una promesa que nos garantiza Dios a todo cristiano. Todo el que ha sido llamado ha sido justificado y todo el justificado será glorificado. Eso es en Romanos 8 lo encontramos, en versículo 30, ¿no? Romanos 8, 30, ¿no? Sí. Romanos 8, 30, exacto. Y a los que llamó, y estos también a los que llamó, también justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, el cristiano tiene un fin y ese es ser glorificado, tener el cuerpo glorificado a semejanza de Cristo. Y bueno, hasta aquí este estudio de las maldiciones generacionales, simplemente un estudio resumen y esquemático para tener un poco claro de que si existen, no afectan a los cristianos. Existieron también, existen, sí, para el no cristiano, para el cristiano no, porque está justificado y está bajo la gracia. Y al estar bajo la gracia, lo que es la maldición generacional no existe. O está inactiva, queda desactivada, quedamos desatados de ella por la promesa de Dios. Una promesa que, como digo, viene desde el momento en que definió lo que era la maldición generacional. Dios creó la maldición, Dios creó la salida. Ya está. Y hasta aquí este estudio. Bueno, espero que le haya gustado y quieres decir alguna cosilla. Bueno, darle las gracias a todos por acompañarnos hasta aquí en este estudio. Invitarlos a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos los vídeos. Invitarlos también a que escriban en los comentarios y si tienen dudas, preguntas, pueden también manifestarlas en los comentarios y nosotros a la brevedad estaremos respondiéndoles. Gracias a todos, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bueno, que tengan una buena semana en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Adiós.